Jesús, Papa. Porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasilero. Un Papa distinto, incorrecto según muchos, quien en la palaciega habitación que le correspondía por estatus y derecho, la que nunca quiso ocupar en el Vaticano, guardó también ritos y tradiciones históricas para decirle al mundo, pero especialmente a muchos intocables miembros de la curia, que el mensaje de una iglesia para los pobres se predicaría desde el ejemplo. Tras su elección, el Papa Francisco partió a cenar con los cardenales, no aceptó la limusina pontificia, se fue en un autobús como uno más de los purpurados. El hecho que el Papa use zapatones en vez de zapatos rojos, ya tenemos un ataque a la tradición enorme. Cuando brindaron por él, respondió que Dios los perdone por lo que han hecho. El que no esté en el Palacio X y que esté en la casa de los cardenales, el que tome desayuno con el personal de servicio, bueno, son los pequeños gestos que puestos en el Vaticano son tremendos gestos. Tremendos gestos según José Rodríguez Elizondo, postura que no comparten algunos críticos, lo que se ha reflejado en artículos de diversos medios de comunicación del mundo. Y si Francisco fuera un impostor, se preguntó un columnista del diario El País de España si lo suyo es más cosmético que concreto, agregó, si solo es un showman, como le han dicho, revolucionario en las formas pero no en el fondo, o si es un cura marquetero, como lo han catalogado detractores, que lo han acusado de extrema tibieza a la hora de actuar y criticar los abusos en contra de menores. 4 años de pontificado, pocos, dice el analista, para provocar cambios en una institución milenaria, rígida y conservadora, como la Iglesia Católica. Yo creo que este Papa, como cualquier Papa, va a chocar con todo un establishment muy poderoso. Si a un presidente de Chile, un país mediano, le cuesta mucho establecer control sobre todos los sectores sociales, políticos, económicos, a un Papa el solo controlar a sus cardenales debe serle muy complicado. Pregate per me, vi lo chiedo. Por eso el estilo de Francisco, su sello, la manera que tiene para abordar los temas contingentes, la forma de comunicarlos, siempre provocará reacciones. Un hábil orador o un orador de los nuevos tiempos, como también ha sido definido, alejado de los celestiales discursos o con una tremenda habilidad para aterrizarlos. No necesita, como otros líderes de la Iglesia, interpretadores. Antes había como una persona en comunicaciones que el Papa hablaba y la persona le decía a los periodistas lo que había querido decir el Papa porque como que hablaba como en plan difícil. Este Papa habla en forma directa. Tan directa que a los creativos de la cadena argentina TIC solo les bastó escuchar uno de sus discursos para promocionar su transmisión del Mundial Brasil 2014. El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Los cariocas saben recibir bien. Esos cristianos son pura facha. Acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en un río va a haber lío, va a haber. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. Estilo tan cercano que a nadie, muy pocos, molestó iniciativas musicales de este tipo. Francisco primero, te quiere el mundo entero. Por dicho divino, el Papa es argentino. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. La llamativa cumbia papal, que aunque parodia, hubiese sido impensada si el tiempo era otro y otro era el protagonista. Pancho uno, son más grandes que Pelé. Hay dos tipos de papas en definitiva. Los príncipes renacentistas del Vaticano, los que vemos en la película, y los papas modernos que tienen que ver con un mundo muy complicado y con un estado muy reducido. Tenemos los papas metafísicos como Benedicto, un sabio en teología, un intelectual alemán de mucha nota, y papas peronistas. Se habla del papa peronista no porque fuera él peronista, sino porque el peronismo coincidía con la doctrina social de la Iglesia según ese papa. Ideología que marcó los inicios religiosos de Bergoglio, en donde ser y parecer era la consigna. Él había sido obispo de Buenos Aires y había empezado como obispo auxiliar en un momento muy conflictivo, con unos problemas que tenía en ese momento entre la Iglesia, él mismo con la Compañía de Jesús, y él no quería hablar con nuestros colegas, con los periodistas. Entonces la forma de poder no tener que estar dando declaraciones es que él se comunicaba con gestos. Y lo hacía muy bien, andando en metro, hacía cosas explícitas.
Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Lo que se mantuvo desde que en la Plaza San Pedro se escuchara su apellido y el mundo hablara de sorpresa. Bergoglio adoptaba el nombre de Francisco y con este asumía sus nuevas funciones. Yo creo que todo papa es un gran político, es un jefe de Estado, además. Fratelli e sorelle, buonasera. La imagen teológica es de pastor y no está pastoreando rebaños celestiales, está pastoreando rebaños terrenales. Y estoy pensando acá. En el mar. Como político, el Papa Francisco ha criticado sistemas económicos, ha cuestionado acciones internacionales y se ha referido a temas que involucran a Chile, como la demanda marítima boliviana, en su visita a suelo altiplánico. Diálogo. Es indispensable. Yo no sé si es un gran político. Como chileno me parece que no le apuntamos mucho con este papa, ¿no? Es decir, yo como chileno digo, este papa nos pegó un buen garrotazo cuando estuvo en Bolivia. Construir puentes en vez de levantar muros. La mayoría de los chilenos tiende a pensar que es un mal papa por eso y no nos culpamos a nosotros mismos. Yo como analista político digo, la diplomacia boliviana se apuntó a un punto. Yo digo mérito de la diplomacia boliviana, que influyó más en el papa que la diplomacia chilena en el papa. ¿Debe influir ahora la diplomacia chilena o es un tema que debe quedar fuera de esta visita? Eso lo he escuchado muchas veces, que venga el papa pero que no hable sobre Bolivia. Yo creo que eso es un error muy grave. Debemos hablar sobre Bolivia con el papa. Debemos exponerle nuestras razones, si tenemos razones. ¿Se tocará o no el tema? Si es así, ¿cuál es la mejor instancia para abordarlo? Preguntas que surgen más si hablamos de un papa preocupado de los gestos. Algunos pueden pensar de que no es apropiado para un papa, como lo del Bolivia, que uno dice, ¿pero por qué dice eso? ¿Para qué se mete en un tema que no tiene por qué meterse? En el fondo, yo creo que eso es ese estilo emborrador, ese estilo en hablar llano, en contestar lo que le pregunten, no dejar, no irse con evasiva. Cuando es un papa que, yo eso lo he conversado con los periodistas que viajan con él, que si se le hace la pregunta la contesta. Un estilo inédito que nos gusta a todos, pero por algo fue él el elegido, el primer jesuita, el primer papa latinoamericano, el primero llamado Francisco. El amigo de los gestos, aunque falta profundizar, aseguran sus críticos, que dicen no entender el actuar de quien en octubre de 2017 reconoció que la Iglesia estos años no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores abusados. Él mismo que al poco tiempo participó en los funerales del cardenal Bernard Law, acusado de ser uno de los mayores encubridores de los abusos cometidos por sacerdotes en Estados Unidos. Es una persona con años de circo, entonces sabe que estas cosas no se pueden hacer de un día para otro, son procesos y tiene que convencer a mucha gente. Entonces, lo que a veces desilusiona a algunos es que ven esos pasos para atrás, fondo, propios de un papa muy político, que da 2, 3 pasos para adelante y uno para atrás y vuelve. Entonces, esos pasos para atrás muchas veces desconciertan, dejan perplejos a algunas personas que están muy ansiosas. Y provocan a veces desilusiones. En la columna del diario El País, de hecho, se utiliza un concepto, papulismo, mezcla entre papa y populismo. No. Yo creo que cuando un papa hace la opción por los pobres, por la teología de los pobres, por favorecer a los pobres, lo siento mucho más cerca de Jesús que cualquier otro papa. Por lo tanto, cuando yo veo un papa que lo acusan de populismo por hacer las cosas que hacía Jesús, yo puedo decir, si esto es populismo, es bueno, pero en definitiva yo creo que no es populismo, yo creo que es vocación. Una figura distinta a sus antecesores, en la línea de Juan Pablo II, muy diferente al estilo de Benedicto XVI, un papa de los nuevos tiempos, que desde el fin del mundo llegó para liderar a la Iglesia Católica. El hecho que lo acerca aún más a nuestro país, el que recibirá a Francisco el próximo 15 de enero.